Hola a todos, mi nombre es Charit Pérez y el día de hoy vamos a tocar un tema que desafortunadamente lo estamos viviendo en todo el mundo, en muchos hogares, en muchas familias, y es el tema de la violencia de género y el feminicidio. Bueno, vamos a iniciar este video con una pregunta, pues, para darle como un concepto a lo que vamos a tocar a lo largo de este video. Entonces, principalmente, ¿qué es el feminicidio? ¿Qué conocemos como feminicidio y qué conocemos como violencia de género? Ok, el feminicidio hace referencia a un asesinato, a un homicidio hacia una persona del género femenino por parte de un hombre. Cuando hablo de género femenino me puedo referir a niñas, adolescentes, adultas mayores, pero el género femenino por parte de un hombre. Entonces, en este video vamos a darle un inicio también diciendo cuáles son las generales causas del feminicidio o dónde nace el feminicidio prácticamente en muchos hogares del mundo. Bueno, si queremos hablar de el feminicidio, vámonos hacia mucho tiempo atrás y hablemos históricamente. Pues la sociedad está estructurada con una base patriarcal donde el hombre básicamente tiene posiciones de poder y de dominación y la mujer pasa a tener roles secundarios y de subordinación. Teniendo en cuenta eso, pues sigamos. ¿Y por qué toco este tema de forma histórica y con estos conceptos y estas palabras claves? Porque muchas veces el feminicidio nace de eso, del agresor querer sentirse que tiene el dominio sobre esa mujer. Entonces, siguiendo con el tema, también tenemos que la ONU estima que diario en el mundo se estiman que hay 137 muertes de mujeres por feminicidio por parte de sus parejas. Y este es un tema que lastimosamente hoy por hoy vemos diariamente en redes sociales, en las noticias que salen alrededor del mundo. Y es el caso de un hombre maltrató a una mujer por diversos motivos y a veces sin motivos. Entonces, pues también tenemos que tener en cuenta que el feminicidio no es solamente un asesinato puntual. El feminicidio también es desde que inicia los maltratos físicos, psicológicos, emocionales hacia el género femenino. Entonces no abarcamos solamente el feminicidio como la muerte de una persona de género femenino, sino desde que se le maltrata. Ahí es donde entran la violencia de género, porque ahí es donde estamos vulnerando y violando los derechos humanos de la mujer. También tenemos que entender que la violencia de género no es nada más el maltrato, como lo dije anteriormente, físico, psicológico, emocional. La violencia de género también es la desigualdad social, estereotipos tradicionales, la falta de apoyo hacia las mujeres, la falta de oportunidad hacia las mujeres. Para hablar un poquito más sobre las estadísticas, para entender en números, nos damos cuenta, estas son las estadísticas de feminicidios en Colombia desde el diciembre del 2018 hasta enero del 2022. Y hablamos en números de feminicidios y en edades, ¿ok? Entonces, en edades desconocidas tenemos feminicidios desde 160 a 180, que oscilan entre esos dos números. En el año 2019 y en el año 2022, de 80 a 100 homicidios. Si vemos en edades de 0 a 4 años, oscila entre 0 y 20 homicidios. En edades desde 20 a 24, lo vemos que oscila entre 80 y 100 homicidios. En edades de 30 a 34 años, entre 80 y 100 homicidios. Y así sucesivamente. Tenemos homicidios también en edades de 75 a 79 años. ¿A qué voy con esto?
que el homicidio, pues no, el feminicidio, pues no tiene una edad estipulada, porque siempre por lo general escuchamos historias y muchas de las historias son en hogares. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente especula sobre el tema y cuando son feminicidios de pareja es un poco más grave la situación en cuanto a comentarios que vemos en redes sociales. ¿A qué voy? A que el feminicidio pues tristemente no tiene edad. El agresor no mide porque hemos visto demasiadísimos casos de bebés de meses, porque también tenemos las personas que tienen el comentario y dicen, no, es que ella le hizo algo, no, es que ella tal cosa. Bueno, en este caso, una bebé de 2 meses, 3 meses, ¿qué te puede hacer? ¿Qué te hizo esa bebé de 2, 3 meses? Entonces, digamos que el feminicidio no tiene edad, simplemente ni siquiera es culpa de nosotras como mujeres, no tiene nada que ver con nosotras como mujeres. Y aquí nos damos cuenta. ¿Qué le puede hacer daño a un hombre, una bebé de 0 a 4 años para que existan entre este rango de años estos homicidios? ¿Qué le puede hacer? Y también tener en cuenta que en cada estadística que les acabo de mostrar hay una historia que contar, hay una historia triste que contar, una historia desgarradora que contar. Que María sufrió muchos años de violencia con su pareja y al final la mató. Que Juana simplemente salió con sus amigas a rumbear y a su pareja no le gustó, la mató. O simplemente Diana sufrió muchos años de violencia y hoy por hoy ayuda a mujeres a salir sobre el maltrato en familia, el maltrato en pareja. O sea, en cada estadística, en cada número hay una historia detrás sobre qué es el feminicidio, cómo se vive el feminicidio. Y para ser más claros, les voy a mostrar los últimos casos de feminicidio en Colombia. Ok, y como fuente tenemos las noticias del tiempo, les voy a mostrar los últimos casos de feminicidio. Feminicidio en el Valle, pareja sentimental y cuñado de la víctima, presuntos agresores. Detalles del atroz feminicidio en Bucaramanga, mujer había denunciado la violencia por su expareja. Denuncia nuevo caso de feminicidio en el municipio de Soacha. El agresor había sido su pareja. Asesinan a Catalina Agudelo en Cali. Señalado de feminicidio, fue sacado de patrulla de policía y casi linchado. Ella era Mónica Manrique, la mujer hallada sin vida en el norte de Bogotá. También fue un feminicidio. Y como último caso de hace 2 días, que fue el más reciente que encontré, tío de la víctima del feminicidio, de Natalia Vázquez, dice que la policía sabía el caso, conocía el caso y se pudo haber evitado la muerte de la joven de 35 años, 31 años, en Suba, en Bogotá, que dejó a una niña de 3 años por parte de su expareja también. Caso más reciente. Caso que acabo de ver en redes sociales, publicado hace 1 hora, de esta señora llamada María Eugenia. Simplemente fue asesinada por su pareja sentimental en su casa. Señora luchadora con sus hijos, trabajaba de escobita. Pues motivos, digamos, hasta el momento ninguno. Último caso, hace 1 hora. Bueno, y para ir finalizando este tema del feminicidio, la violencia de género, voy a leer una frase que me pareció muy acertada por una sobreviviente de feminicidio por su pareja. Y ella dice esto: vivir con miedo constante no es vivir, es una lucha diaria para mantener la esperanza. Me parece una frase muy acertada. Solo me cuesta decir
mi opinión final desde mi perspectiva como formación en licenciatura en sociales. Para mí, la educación es la clave para enseñar a nuestros estudiantes, enseñarle el valor de sus derechos, el valor del respeto, el valor a la mujer. Pues para mí la educación es una clave muy fundamental. Crear esa semilla desde que están pequeños a respetar a la mujer como parejas, como mamá, como hermanos, como tíos, como primos, y entender. Y entonces, por mi parte, simplemente digo que la educación es una clave demasiado importante.